Somos de la generación que le costó romper con la zona de confort, pero lo hizo. Dos comunes acumulando historias extraordinarias. Dos venezolanos que crecieron en la época propicia para desarrollar el sentido crítico. Dos amigos que, separados por miles de kilómetros, se unieron para compartir una misma pasión. Somos dos a quienes la política, la comunicación y la vida nos invitan a hablar, escuchar y sentir. Somos dos, pero nuestra mesa es redonda para que vengan todos los que quieran compartir con nosotros. Soy Andreina. Y yo, Jesús Eduardo. Y te damos la bienvenida en Política en Podcast, un espacio de periodismo, análisis y charlas. En los controles, Di Verde, The Producer. Bienvenidos a En Política en Podcast, un episodio especial porque hemos traído a la mesa pues el análisis de una gestión presidencial. Hemos decidido pues traerles los aciertos, desaciertos, polémicas que protagoniza uno de nuestros presidentes latinoamericanos. En este caso es un presidente que hizo historia desde el momento que se sumó a la campaña electoral en su país y prometió una reforma tributaria, una reforma de salud, prometió la paz total y no olvidó la lucha contra el cambio climático. Les hablo de Gustavo Petro, presidente de Colombia, que suma casi año y medio en el poder y año y medio que parece muchísimo por la cantidad de polémica, por la cantidad de aciertos, como ya dije. Pero bueno, no llevamos ni siquiera la mitad de su gobierno, de su gestión. Pero sin embargo, pues es tiempo suficiente para analizar qué ha pasado desde que llegó a la Casa de Nariño. Para ello me acompaña mi aliado, mi amigo de podcast, Jesús Eduardo. Bienvenido. Gracias, André, por esa introducción. Sí, este es un episodio especial y antes de comenzar de lleno con Gustavo Petro en Colombia, queremos aclararle a todas las personas que nos escuchan que con estos episodios especiales no pretendemos fijar posición o valorar positiva o negativamente ninguna administración, ninguna gestión o ningún presidente. Queremos hacer un repaso por los acontecimientos más importantes que han marcado la gestión, en este caso de Gustavo Petro en Colombia. André, no sé si te parece, comenzamos este episodio más o menos dando un repaso por la carrera política de Petro, sus inicios. ¿Cómo comenzamos? Claro, yo siento que, bueno, en consecuencia de lo que estás diciendo de que no vamos a fijar una posición, no es nuestra opinión lo que debe prevalecer, es importante, bueno, recordar que Gustavo Petro tiene una carrera política, está en la política desde muy joven, pues no fue fortuita su llegada a la Casa de Nariño. El respaldo con el que llegó pues es producto de toda una trayectoria política y es importante hacer un pequeño recuento porque sí, hasta eso ha sido polémico. Muy polémico. Yo creo que una palabra que definiría la carrera política de Gustavo Petro en Colombia es la constancia. Y para comenzar con describir su camino, su carrera, hay que destacar primero que Petro es economista. Petro representa a la izquierda en Colombia y él, sus inicios en la política de una u otra forma se da cuando él integra en los años 70 el grupo paramilitar urbano llamado Movimiento 19 de Abril, mejor conocido como M19. Eran los inicios de lo que sería este conflicto armado que tiene mucha historia en Colombia. Petro formó parte de este movimiento. Entonces, claro, no sé si recuerdas, Andrés, la foto de Gustavo Petro que se hace viral cada vez que hay una campaña electoral y es la de él con la bufanda o la bandera del M19 abrazando a una chica que portaba un arma. Y es bastante sí, polémica. Sí, y de hecho, en su libro Una vida, muchas vidas, él confiesa, bueno, que entró a los 18 años, se enfiló en este grupo paramilitar y lo hizo seducido justamente por esa idea de poder estar dentro de las armas, de poder combatir como lo hace un paramilitar, un guerrillero, hecho que después, bueno, él mismo se ha arrepentido y ha dicho públicamente que no era el camino, pero lo probó, pero estuvo allí. Sí. Manipuló las armas y se vio seducido por ese
ese camino paramilitar. Y creo que la jugaba en contra porque le costó mucho llegar hasta donde está hoy, ¿no? No fue un obstáculo, pero sí creo que le jugó en contra en muchas ocasiones. Y para retomar un poco ese momento histórico, ese movimiento 19 de abril se transformó en una organización con participación política. De hecho, le cambiaron el nombre y Petro en los años 90, específicamente en el año 1991, fue electo como congresista a la Cámara de Representantes justamente por este partido, ¿no? que nacía. Petro luego es electo senador y en esa gestión, en ese momento, Petro renuncia al cargo de senador porque él se presenta a elecciones presidenciales por primera vez. Esto fue en el 2009, pero nada, las elecciones se realizaron en el 2010. Y acá Petro por primera vez se presenta a elecciones para medirse y también medir qué tanto calaba su discurso en Colombia, ¿no? En estas elecciones él no le fue bien. No ganó en la primera vuelta, de hecho obtuvo el 9% de los votos. En estas elecciones puntualmente fue electo Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, que pasó a la segunda vuelta con Antanas Mockus del Partido Verde. ¿Qué pasa? Ante este primer fracaso electoral, él nace el movimiento progresista, él gana con este movimiento lo que sería la alcaldía de Bogotá. Él fue alcalde de la capital colombiana y esto creo que es un punto importante porque acá él va escalando. O sea, siento que él fue electo congresista, luego senador, se probó, se montó al ruedo en elecciones presidenciales, no le fue bien y fue electo alcalde de Bogotá. Yo, André, cuando revisé los datos de esta elección en Bogotá, me di cuenta de que sí, Petro fue alcalde, le ayudó a su currículum político, por así decirlo, pero Petro no ganó con fuerza en Bogotá. Esto suele pasar en Bogotá, ¿no? Porque hay muchos candidatos, porque no hay una mayoría fuerte, que no suele haber una mayoría fuerte, pero Petro ganó con el 33%, o sea, esto no es, ganó con 700.000 votos de 2 millones de electores que votaron ese día, pero fue electo. Petro se ha abierto paso en un país, bueno, hizo historia al ser el primer presidente de izquierda y lo mismo ha pasado en los cargos que ha ostentado por eso mismo, porque Colombia es un país muy clásico a la hora de renovar sus vocerías, ¿no? A la hora de renovar sus autoridades. Entonces, obviamente, el perfil de Petro no encaja del todo con estas elecciones tradicionales y eso pues se ve reflejado en cómo él tuvo que ir haciendo esa ola crecer a través de años, ¿no? De alianzas, de discursos, de gestiones para llegar hasta donde está. No llega con una mayoría, no fue que en Bogotá pues gozó de un liderazgo aplastante, sino se fue abriendo paso con su discurso de hacer las cosas diferentes a lo que se estaba planteando en el país. Y me atrevo a decir que quizás Petro tuvo que cambiar el sentido de su discurso. Creo que tuvo que atenuarlo, tuvo que utilizar palabras distintas a las que quizás él estaba acostumbrado, todo con el fin de llegar al poder. En Bogotá lo hizo, repito, con el 33% de los votos, un porcentaje bastante corto. Esa gestión fue del 2012 al 2015 y lo que sucede en el 2018 es que él decide por segunda vez lanzarse a la presidencia. Él presenta su candidatura, le va mejor que la primera vez porque logra pasar a la segunda vuelta, pero no gana la elección. En esta elección Gustavo Petro sacó un poco más de 8 millones de votos. En esa elección en particular esto era el 42% y en esta elección fue electo Iván Duque presidente con un poco más de 10.400.000 votos. Esto fue el 54%. Entonces este sería el segundo intento de Petro en llegar al poder, que hasta ahora no lo... Vas viendo cómo va creciendo, ¿no? Porcentualmente, cómo va... Y es eso, aparte de ese discurso, de ese trabajo de aprender a hilar fino, ese trabajo político,
del cual Gustavo Petro tiene experiencia. Y me atrevo a decir en este segundo intento que el cansancio respecto a los políticos o los partidos tradicionales también comienza a generar impacto, un cansancio en el electorado que comienza a ver hacia otra dirección, y esto se consolida en ese tercer intento. En el 2021 Petro funda lo que conocemos como el Pacto Histórico, una coalición conformada por organizaciones sociales de izquierda, partidos más pequeños de izquierda, y bueno, la tercera es la vencida. Petro se presenta a elecciones presidenciales, logra pasar de nuevo a la segunda vuelta. Esta vez enfrenta a un político también de mucha tradición en Colombia, específicamente a Rodolfo Hernández, pero esta vez Petro gana. Y sí, la tercera es la vencida, pero yo insisto con esto, André, no sé qué piensas. Yo vi los números y Petro gana la elección y se convierte en presidente de Colombia, en el primer presidente de izquierda de Colombia, pero lo hace con una mayoría no tan contundente. O sea, Petro gana la segunda vuelta en Colombia con una diferencia de un poco más de 600.000 votos. Saca el 50.4% de los votos y Rodolfo Hernández el 47.3%. Esto dice mucho. Sí, ganó la presidencia, sí, es el primer presidente de izquierda, pero cuidado, Petro, porque vas a tener una oposición muy fuerte, y eso es lo que hoy, casi un año polarizado. Exactamente, y eso le está pasando factura hoy a un año y medio de gestión. Incluso en los primeros meses, me atrevería yo a decir que los primeros 100 días de gobierno de Petro, pues no fue cosa fácil los escándalos que se vivieron, ¿no? Entonces es que gana reñida, la competencia fue hasta el último voto, sí. Hasta el último ciudadano se tuvo que pues medir allí y hacer una totalización muy exacta, y sí, llegó al poder con una mayoría, pero la oposición también es un bloque fuerte, es un bloque amplio, es un bloque que no puede desestimar porque la población, porque no cuenta con el respaldo absoluto o mayoritario. Y lo que propone como su campaña también era un poco polémico, ¿no? Era un poco modificar muchísimas estructuras de base, y esto pues trae siempre alguna resistencia a los cambios y alertas de la oposición. Sí, es natural. Por ver los riesgos. Y es natural porque por primera vez la derecha pasó a ser oposición. Una derecha que estuvo todos estos años en el poder. Entonces es bastante novedoso, ¿no? No sé si quieras pasar a contarnos, André, los principales escándalos que se dieron en estos años durante el gobierno de Petro, porque fueron muchos, fueron delicados, investigaciones judiciales, creo que hay mucho, creo que hasta un poco de drama con el famoso caso de la niñera, ¿no? Claro, a ver, como les decía al principio, Petro todavía no llega al año y medio de gestión, pero ha sido polémico, ha sido un gobierno que ha estado en la palestra, y por eso decidimos traerlo en política, porque es un gobierno que desde, como decía hace unos minutos, desde los primeros 100 días ha sido polémico. Yo quería iniciar esta parte de hablar de las polémicas con incluso propuestas gubernamentales que se convirtieron en polémica. La primera polémica propuesta desde el gobierno, no como polémica, sino como medida, pero que generó una polémica, fue reabrir la frontera con Venezuela. Estaba cerrada por temas de gobierno, porque el gobierno de entonces de Colombia, el antecesor de Petro, pues no reconocía a la figura de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro pues adversaba esta política de la Casa de Nariño. Se cerró la frontera entre países hermanos y Gustavo Petro abre la frontera. Empieza el intercambio comercial, turístico. Hemos visto aerolíneas que ya regresan y hay vuelos directos. Es decir, se abre la frontera, el espacio aéreo,
Y esto trae polémica porque entonces empieza a dibujarse la idea de que por ser gobierno de izquierda, Gustavo Petro simpatiza con Nicolás Maduro. Ciertamente. Entonces, esa es una de las primeras. Y ciertamente allí, André, hubo un acercamiento. O sea, sí, ciertamente hubo un acercamiento. Por supuesto. Hay una empatía, ¿sabes? Una sintonía ideológica. Claro. Y las políticas cambiaron radicalmente a nivel nacional, también internacional. Claro. Y sobre todo porque Colombia, pues, era los gobiernos anteriores a Petro, pues, eran más que todo Duque, porque Santos también fue muy cercano a la figura del fallecido presidente Hugo Chávez, pero digamos que Duque sí se perfiló con la oposición venezolana y pues al llegar Petro, una de las primeras medidas que toma fue el acercamiento, el abrir embajadas, el abrir los consulados, el abrir las fronteras, el reanudar el espacio aéreo. Y si bien esto le ha dado oxígeno al intercambio comercial, pues genera polémica porque cambia la visión que tenía Colombia con respecto a Venezuela, que son naciones hermanas. Esa fue una de las primeras polémicas que se generan desde el gobierno de Gustavo Petro en sus primeros 100 días. Luego, bueno, un tema que algunos hablan que es paradójico, porque de allí viene Gustavo Petro, pero bueno, quizás por eso mismo, por venir de allí, es que lo anuncia y es la paz total, hacer todos los intentos por la paz total en el país, por negociar con los grupos paramilitares que existen, y esto ha traído un sinfín de problemas, de controversia, porque no lo ha logrado, porque es una de las cosas que le echan en cara y que a pesar de los intentos pues no ha sido fortuito este punto. Y recuerdo, ahí permíteme agregar que recuerdo en su momento cuando él propone la paz total con un título bastante amplio y bastante contundente, claro, la oposición enseguida lo señaló y le preguntó, o sea, la paz total, ¿a qué costo? Estás hablando de impunidad, estás hablando de qué estás hablando, sabiendo de que Gustavo Petro, sus inicios se dieron en un grupo paramilitar. Entonces esos nexos o esa historia le hizo preguntarse, o sea, hizo que la oposición se preguntara y cuestionara esa paz total propuesta por Petro. O sea, eso va a significar que impunidad o no. Creo que fue uno de los puntos más polémicos de la famosa paz total de Petro, que repetimos, no lo ha logrado. Y estas frases, ahora que hablas de las frases, pues el pez muere por la boca. Muchas de las frases que ha utilizado Petro han jugado en contra. Una de las frases, hay varias frases que tengo aquí, y una es: no basta con ganar las urnas. El cambio social implica una lucha permanente, y la lucha permanente se da con un pueblo movilizado, y al frente de ese pueblo tiene que estar la juventud. Esta frase la pronunció desde el balcón presidencial en la Casa de Nariño y fue tomada como, bueno, una invitación a estar en un levantamiento social, a estar allí en la calle combatiendo a una revuelta, ¿no? Luego él dice que no es así, que es simplemente pues un llamado a sus seguidores a mantenerse pues alerta, pero fue entendido como un llamado al levantamiento siempre, a la confrontación. Otra de las frases que lo hizo, digamos, candidato a ser llamado dictador fue la famosa frase: soy el jefe del fiscal. La recuerdo. Esta frase sí fue polémica porque, bueno, hay un pulso constante entre la Fiscalía, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, y el jefe de Estado, Gustavo Petro, porque viven midiéndose, y es justamente porque Gustavo Petro, a pesar, ya vamos a ver otro escándalo que involucra a su familia, ha dicho que va a dejar que la justicia tome su curso. No es menos cierto que pues ha tenido algún tipo de injerencia o de opiniones que según a juicio del fiscal general de Francisco Barbosa pues intercede e interfiere en las decisiones y en el libre curso de la justicia. En medio de esta polémica y este pulso que llevan una y otra vez, que va y viene, pues el presidente Petro un día decidió tuitear
soy el jefe del fiscal, ni siquiera fue que lo tuiteó, perdón, son declaraciones que dio. Estaba de viaje en España y pues lo dijo, el fiscal olvida una cosa que la Constitución le ordena. Soy el jefe de Estado, por lo tanto, el jefe de él. Muy polémico. Esta fue, una durísima aseveración porque, fue tomada como una injerencia a sí, otro porque, poder claro, independiente. Desde el punto de vista jurídico, el presidente no es el jefe del fiscal. O sea, el fiscal forma parte del Poder Judicial. Estamos hablando de poderes que en teoría deberían ser independientes. De hecho, ahora que recuerdas al fiscal Francisco Barbosa, sí es muy polémico. Los medios de comunicación en Colombia cubren de cerca esta batalla. Esta batalla no tiene ni tregua ni filtros porque existen acusaciones muy fuertes de ambas partes, el fiscal contra el presidente. De hecho, Barbosa, el fiscal, acusa directamente a Petro de querer protagonizar un enfrentamiento contra la institucionalidad colombiana. Y el mismo Barbosa dice que él está listo para defender el Estado de Derecho. Entonces vemos cómo se acusa a Petro de querer de una u otra forma violar las normas, violar la Constitución, la institucionalidad, y Barbosa se posiciona enfrente en defensa. Entonces Barbosa obviamente ha resaltado en la palestra pública colombiana. Petro y la familia Petro han sido objeto de críticas. La hija de Gustavo Petro, Sofía Petro, es una de las vamos a decir víctimas de acoso y de polémicas generadas en las redes sociales, incluso al punto de que ha sido el mismo Gustavo Petro quien ha tenido que salir a defender a sus hijas, a su familia, por estar siempre en el ojo del huracán. Estamos hablando de scratches, ¿no? O sea, creo que han vivido scratches en lugares públicos. En lugares públicos han sido tendencia en las redes sociales, por lo mismo, por protagonizar eventos que, son polémicos de alguna manera. Uno de los casos que más ha sonado y que todavía está por llegar a término, pues es la detención y luego pues el anuncio a juicio de Nicolás Petro, el hijo de Gustavo Petro. El año pasado el hijo del presidente fue acusado de recibir fondos para la campaña presidencial. Algo que el presidente Petro negó en su momento, pero el propio Nicolás Petro lo afirmó y su ex compañera sentimental también lo confirmó. O sea, señalaban a Petro, a Petro de recibir fondos ilegales, o sea, de un financiamiento ilegal de campaña. Creo que ahí se abre la puerta a esta gran investigación, por supuesta financiación ilegal de campaña electoral. Tengo entendido que comienza a partir de esta investigación contra el hijo de Petro. No sé si tengas ese dato, pero creo que por ahí van. Fue el 3 de mayo, el 3 de marzo la Procuraduría General anuncia la investigación contra el diputado Nicolás Petro. Y luego, se desencadena todo, lo vimos en la televisión, lo seguimos de cerca, esta detención. Es detenido Nicolás Petro junto con su expareja Dais Vázquez por, recibir sobornos, recibir dinero para financiar la campaña de Gustavo Petro. En ese momento el presidente Gustavo Petro pues utiliza sus redes para deslindarse del proceso judicial, pero enviar un mensaje de solidaridad a su hijo, ¿okay? La Fiscalía de Colombia abre la investigación y pues está pautado un juicio contra Nicolás Petro, quien, como ya dijimos, estuvo detenido, luego sale en libertad condicional. Y siguen las investigaciones por este caso porque, Nicolás Petro habría recibido dinero de antiguos procesados por la justicia. Estamos hablando de alias el hombre Marlboro y alias el turco Ilzaca. Ellos, eran juzgados y
buscados por la justicia y están ligados con nexos con el narcotráfico. Y pues aparentemente pues entregaron dinero a Nicolás Petro. Por su parte, Gustavo Petro niega que su campaña haya tenido algún tipo de financiamiento con dinero ilícito. Sin embargo, no solo es el financiamiento de la campaña, sino el enriquecimiento de tanto Nicolás Petro como de su expareja Dais Vázquez. Fuerte ese escándalo, André. Lo recuerdo y fue difícil, claro, al momento de la detención y que inicia todo este proceso, no sabíamos qué posición iba a tomar Gustavo Petro, que en ese sentido creo que lo hizo correctamente. Como presidente se separa y anuncia que no va a haber ningún tipo de injerencia o ningún tipo de intervención en el proceso de investigación. Y bueno, en su posición de padre creo que también se pronunció. No sé si tengas otro escándalo, Manu. Sí, queda un escándalo que ha sido llamado comúnmente como el escándalo de la niñera. Un escándalo, bueno, que involucra al entonces embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, y a quien fuera la jefa del gabinete de la presidencia, Laura Sarabia. Esto es un caso polémico porque empezó cuando se descubre un robo millonario en la casa de Laura Sarabia y se determina que había sido María Elvis Mesa, ex niñera de Sarabia, incluso ex niñera en la familia de Benedetti. Se descubre y se hace como posible sospechosa de este robo a Mesa, y es Mesa interrogada en los sótanos de la casa de Nariño, en la casa presidencial, en el Palacio Presidencial de Colombia. Es investigada, es obligada a someterse al polígrafo, a una prueba, bueno, en la que ella misma dio declaraciones al diario Semana, la revista Semana en Colombia, y aseguró, bueno, sentirse secuestrada y amenazada por el interrogatorio tan fuerte al que fue sometida por la pérdida, pues, de $7,000 en efectivo. Y acá no solamente hay ilegalidad por este interrogatorio, sino que también hay abuso de poder. Es increíble, este caso causó mucho revuelo en Colombia a nivel internacional. Sí. Y fue fuerte, ¿no? Claro, porque se pierden los $7,000, hay un abuso de poder, un abuso o una justicia paralela, como la determinó el fiscal general de la Nación, quien interviene en este caso y confirma que no solo hubo un abuso de poder contra Mesa en este interrogatorio excesivo por la pérdida de los $7,000, sino que también hay intercepciones ilegales en contra de la ex empleada, ¿no? Es decir, estamos hablando de lo que se conoce en Colombia como las chuzadas, las intercepciones telefónicas. Puede haber escuchas en Colombia, algo que había negado contundentemente Gustavo Petro en su gobierno. Dijo que en su gobierno no iba a haber ningún tipo de escuchas ilegales o las llamadas chuzadas en Colombia. Entonces este caso de robo de $7,000 toma un giro inesperado, porque la investigación entonces confirma que hay escuchas ilegales y hay conversaciones entre Sarabia y el ex embajador en ese momento, que comprometía la gestión de Gustavo Petro. Este caso ha sido increíblemente polémico porque, bueno, desestabiliza la credibilidad de Gustavo Petro, quien tuvo, bueno, que nada más y nada menos pedir la renuncia de sus dos manos derechas. Sí. De Benedetti y de Sarabia, deslindarse por completo de las acusaciones que se hacían, porque ya estaba tomando un rumbo de que eran acusaciones que atentaban contra la gobernabilidad del país, ¿no? Sí, esto me da pie, André, para comentar un poco las dificultades que ha tenido Petro en el Congreso para llevar adelante las propuestas que hizo durante la campaña. Entonces, por un lado tenemos una lluvia de escándalos, una lluvia de críticas, de comentarios o discursos desafortunados,
muy criticados por la oposición, sino que también tenemos yo diría que Gustavo Petro llega al poder y su movimiento político llega con ganas de hacer muchas cosas y al día de hoy ha hecho pocas o no ha hecho nada, ¿no? Y creo que es el gran reto de la izquierda en Colombia. Y esto lo vemos fácilmente en ese ajedrez que representa el poder legislativo en Colombia, con la Cámara de Representantes por un lado y con el Senado por otra. Las tres banderas de Petro cuando antes de llegar al poder es la reforma, lo mencionaste creo que al inicio del podcast, es la reforma laboral, la reforma del sistema de pensiones en Colombia y también lo que sería la reforma de salud. Solo eran las tres grandes banderas de Petro y voy a citar a Petro en su acto de investidura. Él hizo mención a esto y creo que fue, André, cuando estuve revisando estos temas, para mí fue un poco profético, ¿no? Petro fue muy profético. Esto fue en agosto del 2022, en su acto de investidura, hacía referencia a estas reformas y dijo, leo textualmente: no creemos que se puedan pasar proyectos de esta magnitud después del primer año. O lo hacemos este año con el viento a nuestro favor, o la historia nos mandará hacia otros lares. Y es exactamente lo que está pasando porque ya pasó un año y Petro no ha logrado la aprobación de estas grandes reformas que propuso. Pero fíjate también que eso ha sido punto de partida para que en casi un año y medio de gestión el presidente renovara su gabinete 2 veces, ¿ok? En la segunda removida masiva de los ministerios tuvo su asidero en esto, en que pues hubo una ruptura de la coalición parlamentaria. Sí. Y por conseguirse con una pared en el Congreso, Petro decide mover nuevamente sus fichas en el gobierno, en el tren ministerial, y las carteras de Hacienda, Agricultura, Interior, Salud, Ciencia y Transporte pues son movidas nuevamente, porque ya lo había hecho con anterioridad, justamente buscando estas alianzas que le permitieran llevar la propuesta y ser aprobada, sobre todo la propuesta de la reforma de salud, la tributaria. Creo que logró algo, pero la de salud pues no ha podido concretarse del todo. Exacto, es así, y de hecho Petro tuvo que haber aprovechado el primer semestre de su gobierno, donde él tenía su coalición una gran mayoría en el poder legislativo. O sea, tenía de su lado a los conservadores, a los liberales, al partido Alianza Verde, al partido de la U, al partido Comunes, que es este partido que viene de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Entonces ellos se declararon como partidarios de su gobierno, o sea, estaban dispuestos a votar a favor de todas estas propuestas. Por otro lado, en ese primer momento, que fue el mejor momento de Petro y fue muy breve, el Centro Democrático se posicionó como la oposición, o sea, era la oposición, es el partido político liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Mientras que Cambio Radical, Nuevo Liberalismo, Dignidad y Mira se declararon como independientes, pero esto cambia, como lo dijiste, se rompe el pacto, y creo que los escándalos políticos jugaron acá un papel clave, porque claro, comenzaron a ver esta inestabilidad y esta falta de cumplimiento de deber por parte de los funcionarios gubernamentales. Los partidos comienzan a alejarse de Petro. El Partido Conservador decidió de un solo momento pasar a los independientes, también el partido de la U. Cambio Radical, por su parte, decidió cambiar de bancada y pasar a ser oposición junto al Centro Democrático. Entonces, claro, son todos estos movimientos que hicieron que Petro perdiera la posibilidad de consolidar la mayoría en el Congreso. Por eso no ha sido posible la aprobación de estas tres grandes reformas. A finales del 2023 mencionaste el proyecto de la reforma de salud, lo estuve leyendo un poco. El proceso legislativo no está completo, se aprobó en la Cámara de Representantes, pero falta su aprobación en el Senado, y acá no la tiene fácil Petro y su proyecto. Entonces vemos cómo de una u otra forma a Petro no se le ha hecho fácil gobernar, y tampoco se le ha hecho fácil mostrarle a su electorado que es capaz
de materializar todas las propuestas que él listó en lo que sería su programa de gobierno. Yo creo que un punto a favor, que si bien pues no ha llegado a feliz término, es una batalla que continúa dándose, a la espera de que se concrete, es el llamado a la paz total, es el proceso de negociación y el proceso pues de lograr la pacificación en el país. Recordemos ya para finalizar este episodio, es importante destacar que la paz total, aunque suene grandioso el concepto, fue propuesta por Gustavo Petro en su campaña presidencial, y es algo pues que ha venido trabajando con sus errores y aciertos. Es algo que viene y que está sobre la mesa. Con el Ejército de Liberación Nacional, la segunda guerrilla más importante del país, luego pues de que se fraccionara las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, pues queda el ELN como uno de los grupos paramilitares más fuertes, y es Gustavo Petro quien ha logrado sentar nuevamente en la mesa a este grupo paramilitar para hablar. Hay negociaciones que se están haciendo desde La Habana, desde donde se hicieron las negociaciones para firmar la paz con la FARC, y recordemos que este proceso de negociación de la FARC llevó al expresidente Santos a ganarse el Nobel de la Paz. Las negociaciones para pacificar, para que el Ejército de Liberación Nacional deponga por fin las armas y lograr esa anhelada paz total, pues siguen. Entonces, es un proceso, fíjate que el gobierno recientemente, empezando el 2024, el gobierno de Colombia y el ELN prorrogaron el cese al fuego a partir del 30 de enero. Es decir, las negociaciones siguen. No es un tema fácil, es un tema muy álgido, pero es un tema al que Gustavo Petro le ha hecho seguimiento, a tal punto de que en su reciente visita al Vaticano le pidió al Papa que el Vaticano sea sede de nuevos encuentros de negociación. Obviamente en este tema de negociación hay puntos a favor y puntos en contra, hay también muchísima polémica, pero las negociaciones siguen, ¿no? Vamos ya por la quinta ronda de acuerdos, de sentadas en la mesa, y tenemos aliados, o tienen aliados como México, La Habana, y se plantea próximamente que sea el Vaticano, ¿no? Estos son puntos a favor, creo yo, porque es algo que lo propuso en su campaña y ha ido trabajando, evidentemente con mucho en contra, pero se mantiene el esfuerzo por lograr la anhelada paz total. Es así, André. Esperemos que se logre en Colombia. Ha sido un camino muy largo, muy complicado también por lo que implica. Y para finalizar quisiera hacer, no sé si tengas unas ideas finales o un balance final sobre la gestión o la administración de Gustavo Petro en Colombia. Yo me hice por acá unas anotaciones y claro, con lo que observo de Petro como presidente, como figura, es que, como dije al principio, creo que la carrera política de Petro representa pues la muestra de la perseverancia. Tuvo que ser candidato 3 veces para lograr ser electo. Sin duda alguna cambió la historia de Colombia. Más adelante sabremos si para bien o para mal, pero él se convirtió en el primer presidente de izquierda en su país, y esto es novedad. Otra idea que yo más o menos se me iba dibujando en la cabeza cuando iba revisando, recordando los momentos de Petro, es que cuando tenemos una expectativa sobre un gobierno recién electo y que los mejores momentos políticos o los mejores momentos electorales son eso, son momentos y ya. Y la realidad y el resultado de las políticas, de lo que hace, de su actuación, de quien se rodea, de sus funcionarios, de las decisiones, siempre va a aparecer después. O sea, la factura aparece después. Pudiste llegar al poder, no sé qué piensas, André, y eso tenemos muchos ejemplos en Latinoamérica. Pudiste llegar al poder con un porcentaje de votos muy alto. O sea, pudiste tener mucho apoyo popular, pero después, o sea, en un abrir y cerrar de ojos te puedes quedar sin nada. Esto le sucedió a Alberto Fernández en Argentina, por ejemplo.
y eso creo que abonó un poco al surgimiento de la figura de Javier Milei, por ejemplo. Creo que lo vamos a tocar en otro episodio especial. Y un último, ya para cerrar, quiero dejar esta idea por acá nadando para que la piensen, y es que siempre cuando hay un cambio de gobierno y este cambio de gobierno lo lidera un partido distinto, un partido que siempre fue oposición, por ejemplo, o que no es tradicional, se enfrenta a retos, se enfrenta a muchos obstáculos, y creo que muchos más de lo que tenía previsto, ¿no? Ejemplo, Chile. Gabriel Boric llega al poder, hay una expectativa gigante, pero es que Boric en Chile no logró aprobar la nueva constitución. O sea, esa realidad con la que se encuentra Boric, y esto lo que me dice es que quizás Petro, con todo este escenario que describimos en todo este episodio, es posible que Petro y su partido político, no sabemos si va a ser candidato o no, quizás no gane la presidencia y quizás la derecha vuelva al poder en Colombia, como pasó en Brasil. Gana la figura de Jair Bolsonaro, emerge, y este cambio tan radical no caló en la sociedad, no caló en el electorado, se polarizó el país y la izquierda con Lula da Silva vuelve. Entonces creo que son reflexiones que hay que tener en la mesa, y creo que Petro me dio pie a ponerlas en este episodio especial. Totalmente, porque no podemos subestimar al ciudadano, no podemos subestimar al elector, ¿no? Yo con esto me despido, y yo quiero es eso, hacer ese llamado, que yo vote un día por un candidato no significa que no vaya a adversar alguna de las medidas que luego proponga, que no sea crítica a ese gobierno. Creo que es un poco lo que pasa en Colombia, pasó en Chile o pasó en Brasil, para los ejemplos que pusiste. No es una lealtad ciega. El ciudadano, los gobiernos los ven como, ok, te di mi apoyo, me gustan tus propuestas, pero sigo siendo crítico, pero sigo viendo las consecuencias de mi voto. Y bueno, también hay que decir que los escándalos, la corrupción, estos delitos que están trasfondo en cada una de esas promesas electorales, pues debilitan también, porque desencantan al ciudadano, y es un tema que es muy frecuente en Latinoamérica, y esto socava las bases de la confianza, y yo creo que es parte también de no poder seguir impulsando las propuestas en una campaña electoral, cuando un elector o un ciudadano se consigue con que su candidato pues está inmerso en escándalos de corrupción, en escándalos tan polémicos. Bueno, desencanta, y empieza entonces a crecer la oposición y a debilitarse el gobierno. Yo creo que bueno, este episodio fue dedicado a Gustavo Petro, pero en Política en Podcast va a seguir trayendo mandatarios latinoamericanos, y vamos a ver esos aciertos y desaciertos que sin duda alguna abundan entre nuestros mandatarios regionales. No me queda más que despedirme, agradecerles, invitarlos a que si no nos siguen en nuestra cuenta en Instagram, pues lo hagan, vayan, den like, @en política, y estén pendientes. @en política, sí, siempre vamos a estar por acá. Gracias a las personas que llegaron hasta el final de este episodio. Nos escuchamos en la próxima, Andrés. Gracias. Un gusto, nos vemos.